Cuando no evitas aglomeraciones, hay una muerte. Usar mascarillas salva vidas. Que no sea tu culpa. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0153, CNE, Elecciones Generales 2021. Somos Accotrans, su solución de transporte y logística. Contamos con 20.000 metros cuadrados en el kilómetro 23,5 de la vía perimetral, punto estratégico de la ciudad. Tenemos una flota propia de más de 60 cabezales, 70 chasis, 25 generadores y todos los equipos necesarios para almacenaje, consolidación y desconsolidación de contenedores. Certificados por BASC, desarrollamos software propios a la medida de cada cliente. Accotrans, Grupo Citycol, One Step Ahead. Bienvenidos a un nuevo programa de La Verdad y la Plena, y como lo dijimos en el programa anterior, nos visita Ronald Jaramillo, del cual pues hemos estado ahí siempre tratando de invitarlo, de que nos pare bola, de que nos diga, oiga, ¿cuándo estamos en La Verdad y la Plena, no? 9 años de consultor político, Ronald. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Muchísimas gracias por invitarme, créeme que me alegro muchísimo ver cómo ha crecido tu programa. Yo creo que estuve en la grabación del segundo, cuando lo hiciste con Héctor Yepes. Claro. Justo estábamos acá. Y tú estabas de asesor de él en ese tiempo, ¿no? Y ya claro, pasaron, ¿qué? 2 años del programa. Es que nos cogió la pandemia. Sí, pero súper bien. He visto cómo ha crecido y te felicito, y al equipo también, que lo han hecho súper bien. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora ya no es con Héctor Yepes, ahora es contigo, que siempre has estado como que en ese perfil bajo, en ese segundo plano, con tantas dignidades, tantos candidatos. Bueno, eso ¿no? es parte del trabajo de lo que nosotros hacemos en la parte de la consultoría política. Como lo has dicho, ya 9 años trabajando desde que empecé, en los pininos que se dice. Gracias a Dios que me ha puesto con las personas indicadas, en el momento indicado, en el lugar indicado, para poder aprender del trabajo y poder trabajar en diferentes áreas, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ahí vamos. Dicen que en este país, al menos en Ecuador, no peor a nivel mundial, pero al menos en el Ecuador hay muy pocas personas que se pueden dar el lujo de decir que el 99% de los ecuatorianos lo conocen. ¿Ya? En el caso de Ronald, obviamente, pues su entorno es algo grande, pero siempre va a haber gente que no te conoce. No, por supuesto. Y esos que te están viendo y que no te conocen, se estarán preguntando, ¿quién es Ronald Jaramillo? Bueno, pues Ronald Jaramillo, joven de 29 años, este año cumplo mis 30 años. Ah, caramba. Vengo de los sectores populares de Guayaquil, estudié acá, me formé acá. De los sectores populares, la Kennedy, Urdesa. No, que va, yo soy señor de la Prosperina, Okay. allá por la vía Daule. Ah. Sí, claro. Y de ahí estudié, me formé acá, casado, tengo un bebé de 10 meses, ya falta poquito para que cumpla su año, muy contento. O sea que los 30 años ya te cogen padre de familia. Sí, ya padre de familia, gracias a Dios. Ajá. Y nada, trabajando estos últimos años, moviéndome un poquito más, la mitad del tiempo aquí en Ecuador. Oye, eso quiere decir que ni bien terminaste el colegio, entraste a la universidad y ya estabas metido en temas políticos. Sí, de hecho sí, y sin pensarlo. De hecho, mi primer trabajo fue en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Ok. Y ahí por el tema de amistad con Héctor mismo. Fue candidato, vamos a ayudarlo en la campaña. De ahí fue cuando conocí a mi primer maestro, Pedro Silva. Él trabaja en México bastante, él es venezolano, vive en Miami. Y él fue mi primer maestro.
en lo que son las campañas territoriales. Tuve la oportunidad de conocerlo, conocer al equipo, aprender el trabajo que se hizo, y para mí fue una gran experiencia porque esa fue la puerta de entrada al mundo de las campañas. Ahí es cuando empiezo a trabajar ya en México, por ejemplo, que todos los que hacemos el tema del trabajo de las campañas, alguna vez. Yo sé que tú tienes experiencia, aparte de Ecuador, obviamente, es en México y en Guatemala. No, en Uruguay. Uruguay, perdón. Estuvimos en Uruguay, exactamente, para las elecciones primarias del 2019. Estuvimos allá, entonces para mí eso significó bastante, así fue como inicié. Y ya de poco a poco ya uno va adquiriendo un poquito más de experiencia, va aprendiendo un poquito de esto, un poquito de esto de acá. Y como te digo, he tenido la suerte, gracias a Dios, de tener buenos maestros. Buenos maestros, tengo que mencionarlos, Pedro Silva es uno. Federico Morales de Argentina, él me recibió con su equipo ya hace unos 3 años para el tema de cuando estaba con su equipo de comunicación digital. Agradecerle a Federico, a Gonzalo Turdera, a Esteban Bianchi, son del equipo de Argentina. De ahí tuve la oportunidad también de trabajar con Osvaldo Moreno, que él es ecuatoriano, excelente consultor político. Ya estuvo aquí, ¿eh? Excelente. También habíamos querido invitarlo y todo, pero ya estuvo aquí. Es un genio, Osvaldo, tiene unas ocurrencias y para una conversación como amigo es excelente. Estás chateando 10 de la noche, hablando cualquier cosa, es un mate de risa. No, excelente. Con Osvaldo hemos compartido bastante. Estuvimos con él, gracias a él tuve una segunda oportunidad de trabajar en República Dominicana. Excelente, sí. Tuvimos buen tiempo por allá. Sí, de hecho, ahorita estamos trabajando algo con el tema de Honduras. Estamos ahí tanteando. Chévere, sí. A ver qué sale. De ahí estas últimas elecciones con Ramón, un amigo de España. Muy buena experiencia, muy buen equipo. Y de ahí con Ralph Murphy tuve la oportunidad también de trabajar con él los 2 últimos años antes de que él falleciera. Él falleció en noviembre del año pasado, lastimosamente. Correcto, claro. Y tuve la oportunidad también de trabajar con una persona que formó a muchos consultores políticos, a muchos marqueteros, y se enamoró del Ecuador y aquí quedó y aquí murió. Así ¿no? que quedó. Hay bastantes historias bonitas ahí con Ralph. Y es lo que me llamó mucho la atención y lo que uno siempre lleva es la humildad para poder enseñar siempre a otros. Y claro, tú cuando ya aprendes a tener la visión o te pones los ojos de diferentes consultores, ya puedes ver un proceso electoral de diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias te van enriqueciendo ya en tu criterio, que te van dando diferentes herramientas ya para después hacer bien tu trabajo. El tema de que seas conocido, me acuerdo tanto que decía Pedro, deja que el cliente lo diga. Cuando el cliente tiene una muy buena referencia tuya, no vas a necesitar nada más. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer siempre, estar entregando un muy buen trabajo, siempre atendiendo los procesos y estar siempre innovando, ¿no? El mundo va cambiando, las maneras de comunicar van cambiando, la ciudadanía ya cada vez tiene nuevos intereses, se profundiza mucho más y nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia de eso. Tú que has podido trabajar en 2 países diferentes al Ecuador, ¿nos parecemos? Porque decimos a veces que los ecuatorianos somos que los reyes del meme, que los ecuatorianos somos los que le damos duro en Twitter, somos súper odiadores en Twitter. Sí. O es lo mismo en Uruguay, es lo mismo en México. Tenemos algo que nos comparte como latinoamericanos. Tenemos algo que nos comparte. Somos, yo creo que bien alegres. He podido estar también en otros países, Argentina, Perú, Colombia, y somos bien alegres todos los latinoamericanos. Me gusta mucho la forma de la carrilla que le dicen de los mexicanos, los chistes que se traen, el humor pesado que pueden tener. Me gusta mucho cómo es la cultura del uruguayo. Tú tienes mucha influencia allá europea, tienes comunidades rusas, tienes comunidades suecas. Y claro, tú ya vas descubriendo su modo de pensar, de vivir, y es como que algo nuevo, pero en el fondo siempre tienes ese calor, eso de ser muy cautivo con la gente, ¿no? Entonces ahí sí tú te sientes como iguales. Entonces eso, muy buena experiencia con otros países. Ahora, México es un país que por su tamaño le da muchas oportunidades a muchos consultores y asesores políticos, ¿no? Dentro de esta rama, ¿no? También hay en otras profesiones. Pero justo en ese tema, yo creo que hay mucha gente que ha hecho consultoría y que ha tenido el tema de México. Tú lo tuviste muy temprano. Sí, muy temprano. Tuve la oportunidad de trabajar en el estado de Yucatán,
en Michoacán, en Baja California y ahora en Nuevo Laredo. Las 3 últimos me tocó en Tierra Caliente, que de hecho esos también me han dado buenas historias, porque igual tú sabes que las condiciones de seguridad son complicadas, ¿no? Más que nada en ciudades fronterizas. Y es siempre un reto nuevo acoplarse a esas realidades y poder aún así ejercer tu trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú ya estás en una situación donde no solamente influyen las cuestiones políticas, económicas, sociales, y aún así le metes un factor mucho más importante que es el tema de la seguridad en esas ciudades fronterizas, bueno, ya sientes como que subes de nivel. A ver, como que aquí en Guayaquil no es lo mismo que acá, que en México, pero te ayuda a abrir un poquito más la visión, por así decirlo. Victory Award. El Victory Award. Te cuento, eso fue en el 2017, junto con CPI, fue para las campañas que pasaron las legislativas de acá de Ecuador. Presentaron sus, ¿cómo le dicen? Los spots publicitarios para participar en ciertas categorías. Y entonces, dale, participa tú también. Entonces entramos ahí en un grupo. Yo por primera vez, muchacho, 2017, súper emocionado, ilusionado, mira los Victory. Es como el Oscar en marketing político, ¿no? Por si acaso. Y me fui a Washington, estuve ahí súper bien, muy buena experiencia, conociendo nuevas personas. Me acuerdo que... ¿Con qué campaña es que ganan ahí? Con la de Héctor Yepes. Ya. Con la de Héctor Yepes, que hizo para la legislativa del 2017. Okay. Y también se presentaron las de César Ron. Que hasta cantó salsa ahí fue. Claro, exactamente. Ya, claro. Héctor Yepes era hasta salsero. Sí. Claro. De hecho, si tú ves el videoclip, tú me vas a ver ahí en el fondo tocando los timbales. Ok, ya. Me acuerdo que en el tema de los Victory, uno de los primeros textos que yo había leído era de Daniel Esquivel, uruguayo. Súper amable, y lo veo y digo, qué bacán. Me senté con él a conversar, muy amable, me pareció excelente. Oye, en ese momento fue el único asambleísta de Creo. Ajá. Claro que él venía de Suma, pues no, pero sí, por la alianza. Fue el único asambleísta de Suma, Creo. No, entraron solo 2 por la provincia del Guayas de Creo. Ajá. Suma en ese año. Sí, que uno ¿no? fue del Distrito 1 y el del Distrito 2. El uno y el Ajá. Roberto Gómez y Héctor Yepes, nadie más. Que de hecho, mira, teniendo la investigación, nos ayudaron muy buenos profesionales en ese entonces, vemos que los distritos más complicados para esa tendencia eran el 1 y el 2. El 3 estaba más fácil, por así decirlo. Y la apuesta fue darle por completo al tema digital, porque estábamos contra 2 estructuras que eran muy, muy complicadas en ese entonces, que era el correísmo y también la estructura de la 6, Social Cristiana, que se manejaban súper bien en ese distrito, donde estaba Flor de Bastión, Pascuales. Y en ese tiempo, como ahora, estaban peleados los líderes social cristianos. Exactamente. Entonces, la apuesta fue darle al tema digital, se agarró un segmento de los votantes, aplicamos también unas metodologías para quebrar voto, quebrar plancha. En ese entonces la metodología era de 1 por 1, ¿verdad? Entonces, para quebrar voto. Y así fue como se logró tener un margen súper bueno para dejar afuera a uno de los candidatos de la lista 35 y entró. Por eso fue una muy buena experiencia. ¿Cómo ves la política después de todo este tema tan complicado de la pandemia? El tema de la pandemia, tenemos un nuevo contexto, ¿no? Donde la gente, los ciudadanos, salen de una situación, yo creo, muy traumática, no solamente por el tema económico, sino también por el tema personal. Muchas personas perdieron familiares, perdieron amigos, y eso te cambia por completo cómo tú puedes ver ahora en adelante el tema de la vida, ¿no? Y de ahí tienes que sumarle la situación económica, cómo quedan las familias. Muchas personas perdieron empleos, muchos negocios cerraron, las empresas tuvieron, me imagino, que despedir muchas personas. Entonces se pone aún más complicado, ¿no? Súmale a eso el tema de la corrupción que se desveló en plena pandemia, con el tema de los hospitales, de fundas de muertos, contratos con sobreprecios. Igual eso te pone en una situación personal con el ciudadano muy decepcionado, yo creo, ¿no? Entonces, yo creo de que te da la apertura para que haya una nueva generación de políticos
que puedan ofrecer un poco de esperanza al ciudadano y que no necesariamente tienen que ser jóvenes. Porque mira cómo ha pasado, ayer estaba conversando de esto, de que ser joven igual no significa igual ser probo, que no eres corrupto, porque tienes casos de jóvenes, te menciono uno, el tema de Iván Espinel, lastimosamente, muchacho joven, su familia, niños chiquitos, una vez lo vi en un centro comercial, y mira al final cómo resultó su historia, ¿no? Tienes otro caso como Daniel Mendoza. Entonces yo creo que esa decepción de la gente, más el tipo de liderazgo que estamos viendo, nos da cancha a que presentemos nosotros nuevos liderazgos que nos puedan dar un poquito de esperanza, ¿no? Y yo creo que ahí la ciudadanía es la que tiene que hacer un esfuerzo más allá para poder informarse, poder formar un criterio mucho más profundo, analizando los perfiles de las autoridades, las nuevas autoridades que van a ingresar al gobierno, ¿no? Porque al final, el día de las elecciones es cuando los ciudadanos decidimos, cuando tenemos el poder en la mano, y vamos a decidir nuestro futuro para los próximos años, ¿no? Entonces, eso por el lado de los ciudadanos, y también yo creo que necesitamos nuevos líderes que tengan un poquito más de conciencia hacia el ciudadano y no tanto hacia el poder. Vamos a servir, es el momento de servir y ahorita que lo estamos necesitando mucho más todavía por la situación en la que vamos a estar viviendo los próximos quizás 2-3 años que estemos complicados, ¿no? Se vienen unas elecciones seccionales en el Ecuador, ¿no? Vamos a elegir pues alcaldes, prefectos, concejales y ha habido un crecimiento enorme justamente por este tema de vincular a la política con corrupción, un crecimiento enorme del voto indeciso, ¿no? Sí. Y cada vez, y eso hace que empresas como la nuestra, que estamos dedicados a estar en el conocimiento del elector, cada vez se nos hace más difícil poder definir el voto duro, por ejemplo, de un candidato, porque tenemos un voto indeciso que hasta ya de por sí, que es indeciso, es muy variable, porque ahí tenemos el indeciso voluble, que le llamo yo, que no va a votar ni nulo ni blanco, pero no sabe por quién votar, pero va a votar por alguien. Claro. Y ese es el que se está decidiendo el último día, y a veces hemos visto en ciertas elecciones que puede representar el 20% del electorado. Así es, así es. Sí, y yo creo que hay que ir con un poquito más de profundidad al momento de la investigación. No solamente, y tú lo sabes muy bien con tu trabajo que hacen, es el tema de por quién va a votar, le cae bien, le agrada o no, sino que vamos al porqué de las cosas. ¿Qué siente, qué piensa, qué lo motiva, qué le da miedo, qué lo preocupa al ciudadano? Entonces, cuando entendemos esa parte interior de la gente y de ahí analizamos el contexto, porque no es solamente que el ciudadano piense en política todo el día, eso es mentira. O sea, al ciudadano le importa su comida, sus hijos, el trabajo, las deudas. Claro. Entonces, ¿cómo está su entorno económico, el entorno social? ¿Cómo está su núcleo familiar? Entonces, cuando podemos nosotros determinar, más o menos, cómo está el ciudadano, sus familias, en su entorno, podemos entender un poquito más para poder nosotros ofrecer mensajes que vayan a tocar esas cuerdas sensibles y que puedan hacer conciencia con el ciudadano para moverlo hacia el voto. Entonces, hemos tenido muchas elecciones últimamente, en los últimos 5 o 6 años, donde muchas encuestas se ven como que no funcionan. No es que no latinan. Claro, ahorita tenemos un ciudadano que está cada vez más interactuando con esto, está más informado por este medio, y pues que su criterio vaya cambiando. Hace poco hice un focus group en Naranjito, ¿no? Que es uno de los cantones donde realmente hay un estado duro, una situación económica muy, muy terrible, ya, donde prácticamente no hay un sitio turístico que atraiga para ellos mismos, o sea, ni para los de ahí ni para los de afuera. Y me acuerdo que decían, no, es que prácticamente nuestro mundo ahora es el celular, o sea, el de Naranjito, que normalmente es un cantón relativamente pequeño, admite de que cada vez, dice es el celular, ya la televisión casi ni la prendo. Claro, exactamente. No, y muchos de mi generación, quizás un poquito más atrás, las noticias las ven por acá, ¿no? Y de ahí es cuando tenemos un nuevo reto al momento de comunicar, que es el tema de la credibilidad. O sea, al final
La comunicación es la misma, la plataforma va a cambiar, si es que es televisión o va a ser un smartphone. Pero el tema está en la credibilidad de quién te dice el mensaje, quién te da la noticia. Y por eso es que te digo el reto del ciudadano de buscar un poquito más, no quedarse con lo que te sale solamente en el primer feed, sino que más bien vamos buscando la fuente. Y vamos investigando un poquito más y veamos quién nos dice esto de acá. Por eso, cuando nosotros trabajamos también en el tema de los procesos electorales, vemos que sí es muy importante el tema del mensaje como pilar de la campaña y tiene que complementarlo el interlocutor, el quien dice el mensaje tiene que tener credibilidad. O sea, no es lo mismo que te diga yo que no soy banquero, que te diga mira, tengo esta mejor opción de inversiones, por tanto de interés. Yo no sé de eso. Yo lo que sí te puedo ayudar es con este tema de los procesos. Ahí me lo vas a creer mucho más. Entonces, el tema está que el mensaje tenga su buen interlocutor y que el ciudadano busque un poquito más, de que forme un criterio mucho más profundo. Verdad y la plena al futuro. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cuáles son los planes? Los planes a futuro. Estamos trabajando ya desde ahorita con 3 clientes, por ahora para las elecciones del 2023. Aquí en Ecuador estamos viendo cómo también entramos en otros países. Tenemos cerca a Colombia, tenemos cerca a Perú. En México siempre hay elecciones. El otro año también estamos por el tema de México. Gracias a Dios. Entonces, conformando equipo, como te decía hace un momento, lo chévere de esto es que tú puedes tener muchos amigos con diferentes criterios, diferentes metodologías de trabajo que tú sabes que te pueden servir dependiendo para cada situación, para cada cliente, ¿no? Entonces, conformando equipo, de ahí en el tema familiar, con mi bebé, con mi esposa, esperando que Dios nos cuide, que sigamos todos bien, que mantenga la familia unida, que mantenga la familia saludable y de todos los amigos también. Y eso, esperando a ver cómo nosotros podemos aportar desde nuestra orilla a poder generar mejores condiciones que al final va a ser para todos nosotros, ¿no? Mejores ciudadanos, mejores autoridades que nos puedan ayudar a salir adelante. Éxitos, mi querido Ronald. Así que estás pues arrancando. Mira, tú a los 30 años, yo acabo de cumplir 30 años de matrimonio, así que... Chéverísimo. Así que hay algo ahí, en algún rato también lo podemos asesorar. Perfecto, fuera ideal. Así que gracias, bueno, y puro invitados MLCistas, como que ganaron la primera fase y ahora puros invitados MLCistas. Estás aquí en Chroma Click TV, se filma uno de los programas pues insignes de Chroma Click TV, que es Adictos MLE. Chéverísimo. Tengo que hasta leerlo porque hasta el nombre se me va un poco, pero Adictos MLE, hay que seguirlo. Ahí está el Cookie Juárez. Yo siempre saco pecho de mi equipo, pues. Yo cuando estoy fuera, digo, hermano, mi equipo es tan bueno que los últimos 10 años, si es que no es un poquito más, siempre ha sido campeón o vicecampeón. Ha estado ahí. Bueno, terminamos un poquito la entrevista ya. Gracias, Ronald. No, gracias a ti, Beto. Nos vemos en un próximo programa de La Verdad y la Plena. Muchísimas gracias.